Estamos felices que juntos podamos empezar una nueva etapa en el proyecto Agranda tu Casa. Convencidos de que la hora del cumplimiento de este sueño de hace varios años ha comenzado. Les compartimos la estrategia. Cada uno de nosotros podrá donar una parte del terreno de la nueva casa. A medida que recibamos sus donaciones, pasaremos de un plano en blanco y negro a un plano completo a color. Cuando veamos el plano completamente a color, significa que alcanzamos la meta de 300 millones de pesos, correspondiente a la cuota inicial de nuestra casa. ¿Cómo participar? Toma una de las llaves del color que prefieras. Cada una corresponde a un valor diferente. Al mismo tiempo, recibirás el kit Agranda tu Casa. Vincúlate. Escribe por fe tu compromiso y las fechas en que podrás alcanzarlo. Recuerda que la fecha límite para cumplir con tu compromiso es el 31 de diciembre de este año. Por último, cuando realices tus donaciones, informa al área de contabilidad de la iglesia. Estamos seguros que los participantes de este proyecto podrán recibir 100 veces más de lo invertido. Les bendecimos. En la casa de Dios. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. De la iglesia, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Hoy te pedimos el centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Levanta tus manos y dile: oh mi Cristo, te confesaré, te alabaré, mi Cristo, mi Rey, mi anhelado Cristo, el poderoso Cristo, el Rey Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida. Vamos, iglesia, dilo. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea, dile mi vida, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo, 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 Cristo. Saludo fraterno, el Señor les bendiga. Hoy quiero hablarles acerca del tema de la iglesia. Y para empezar esta reflexión, quiero preguntar, o permítame preguntar, ¿de dónde surge la iglesia y cuál es su naturaleza? Sobre todo, un tema demasiado importante, fundamental para el ejercicio de nuestra fe y la evidencia de nuestra fe. La gente a lo lejos del cristianismo ve la iglesia como un grupo de pronto a veces minoritario o carente de relevancia, como cualquier otra propuesta que pueda tener frente a las religiones del mundo. También por otro grupo de personas, la iglesia es vista como un movimiento antiquísimo, quedado en el olvido por su falta de relevancia. ¿Cómo es vista la iglesia dentro del protestantismo evangélico o dentro de los llamados cristianos?
Son varias las formas. Por los seguidores de la iglesia tradicional que se han convertido de la iglesia tradicional al protestantismo, es vista como una buena obra. No dejan de pensar como pensaban antes, que ir a la iglesia es una buena obra y por esa buena obra quizás conseguir el favor de Dios o poner a Dios de su parte o protegerse de algún mal. Y claro, pues sin la iglesia, pues el no poder ir al cielo. Por otro grupo de protestantes que yo les he llamado también menos comprometidos, es vista como un lugar donde de vez en cuando la frecuento con el propósito de sentirme un poco mejor. Es algo que, aunque no se diga, pero pareciera como terapéutico, que le renueva a uno las fuerzas, el ánimo. Pero para los más comprometidos, la iglesia es un lugar donde recibo y conservo mi fe, donde recibo y conservo mi fe. El tema para hoy, naturaleza de la iglesia. Y la pregunta no puede ser otra. ¿Es relevante para usted la doctrina de la iglesia? Quizás puede ser relevante para las personas la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del pecado, pero no ven con tanto interés e importancia la doctrina de la iglesia. Las cartas de Pablo fueron escritas en su gran mayoría a las iglesias y de forma indirecta a sus líderes, con este propósito de que los creyentes supieran su importancia y cómo deberían conducirse aún dentro de la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal dijo en Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se ha debatido de pronto acerca de cuál era la roca, pero entendemos que la roca no era una sucesión apostólica, Pedro como tal la roca, sino la confesión de Pedro, y en eso no voy a profundizar mucho. La confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la roca donde descansa la doctrina de la iglesia. La tarea de la iglesia, ¿cuál será? Bueno, evangelizar perdidos, evangelizar personas que no tienen conocimiento de Dios por medio de Cristo, pero también es edificar creyentes y esperar con fe juntos la segunda venida de Jesucristo. Esta tarea siempre será protegida e impulsada por el Espíritu Santo. Por todo esto, la iglesia es necesaria. Desde su inicio, la doctrina de la naturaleza de la iglesia fue vital al punto que muchos, por causa de la iglesia, sufrieron persecución y otros llegaron hasta la misma muerte. ¿Qué los motivó a ser perseguidos y a morir por causa de la iglesia? Pues sencillamente el amor de Cristo por su grey. Hechos 8:1 nos va a hablar de Saulo, nos dice de Saulo de Tarso. Dice: y Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Era Pablo un perseguidor de la iglesia. Esteban estuvo dispuesto a morir por la causa de Jesucristo, y así sucedió. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo
los apóstoles. Qué pasión y qué amor por lo que Dios amaba, por su amada Grey. La iglesia ha sido protagónica durante los últimos siglos, desde Jesucristo hasta acá. Pero, ¿cuál ha sido su papel principal? Dos respuestas al papel principal de la iglesia. La primera es una expresión, la iglesia es una expresión, y aquí viene un concepto nuevo dentro del mensaje que estoy dando, no nuevo para todos. El reino de Dios. La iglesia es una expresión del reino de Dios. En la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, la iglesia es no una expresión del reino de Dios, sino es el reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios? ¿Por qué no su expresión? ¿En qué se fundamentan el movimiento católico? Pues, ¿qué es lo que ellos entienden por el reino de Dios? Sencillamente, reino, y estamos de acuerdo todos, un sector y otro sector, pues que reino es sencillamente gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. En la época medieval la iglesia llegó a interferir como reino de Dios y como gobierno, aún en los asuntos más trascendentales de la vida de las personas y la sociedad. Entonces se involucró dentro de los planes y propósitos aún políticos, iglesia, estado, porque la iglesia es el reino de Dios y no como creemos los evangélicos protestantes, una expresión del reino de Dios. La iglesia llegó a gobernar sobre príncipes y estuvo al lado del gobierno de países. Sin embargo, los cristianos evangélicos protestantes vemos el reino de Dios, su señorío, efectivamente su gobierno, mucho más que lo que exprese una iglesia, mucho más de lo que es una iglesia. Lucas 17, 20 al 21 dice así: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán advertencia, esquema, estrategia, sí en cumplimiento a una palabra, pero no por medio de manos humanas, estructuras humanas, procesos humanos, tanto en la venida de ese reino como en su institución como tal. Algunos dirán en cuanto al reino de Dios: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, dijo Jesús, está entre vosotros. Y cuando llegó podían decir los demás. Jesús dijo que el reino de Dios estaría. ¿Dónde estaría el reino de Dios? Algo para tener bien en cuenta: donde la presencia suya se manifestara. Ahí estaba el reino de Dios, donde las obras y el poder suyo estuvieran, y donde en consecuencia desplazaran el reino de las tinieblas y de la oscuridad, manifestando que el reino había llegado, el reino de su amado Hijo, el reino de la luz, desplazando al reino de las tinieblas, como también nos lo dice en una carta el apóstol Pablo, que hemos sido trasladados de reino, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, donde está la presencia de Dios. Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El doctor Martin Lloyd Jones dijo sobre el reino de Dios, comillas: si consideramos pues el reino de Dios como el gobierno y el reinado de Dios, el reino estuvo aquí cuando el Señor estuvo en persona,
cuando se encarnó, cuando habitó en medio de, comillas, nosotros, dicen los discípulos. Está presente donde quiera que al Señor se le acepte como tal, como Señor y Rey, pero vendrá en toda su plenitud cuando todo el mundo tenga que aceptar su señorío. Qué lejos está entonces el reino de Dios del mundo y qué cerca está de su iglesia. Asimismo, qué lejos ha estado la definición del reino de Dios por parte de la iglesia tradicional, al limitarla a que el reino de Dios es la iglesia de Dios y no, como estamos diciendo, su expresión. Podemos concluir entonces que el reino de Dios vino, está y vendrá. La iglesia es una expresión del reino de Dios, pero no igual a él, a este reino. El reino de Dios es más amplio que la misma iglesia, gira alrededor del Señor Jesucristo y no de la iglesia en sí. Colosenses capítulo 1, 15 al 18 nos va a hablar que todo gira alrededor de, efectivamente, de Él, y nos va a hablar de que Él también es el gobernante y el director, es el fundador de la iglesia. Mire lo que dice Colosenses 1, 15, 18 para afirmar que el reino de Dios es mucho más allá, mucho más grande que la iglesia de Dios. Colosenses 1, 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí viene: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué es importante hablar, hermanos? Porque a veces terminamos dándole más gloria a la iglesia de Cristo que al Cristo de la iglesia. Y así ha sido por los siglos la Santa Madre Iglesia, como ha sido vista, y no como el Señor de la iglesia. El Señor Jesucristo no reina solo en la iglesia o solamente por medio de ella. La iglesia es parte de su reino, no su reino, como hemos venido diciendo. La iglesia ha sido protagónica durante los últimos siglos después de Cristo. ¿Cuál ha sido su papel principal? Entonces hemos dicho que hay dos respuestas al papel de la iglesia. Es una expresión del reino de Dios. Número dos, es una estrategia del reino de Dios. Una estrategia del reino de Dios. Y aquí es bueno hablar del término iglesia. Iglesia en griego, la palabra es eclesía. Eclesía. Y viene de ek, como usted de pronto lo va a poder ver en pantalla. Ek, que significa desde y hacia. Desde y hacia. Desde y hacia. Y kaleo, llamamiento, llamar. Las personas, en conclusión, llamadas desde el mundo, el místico cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo universal, total de creyentes a quienes Dios llama fuera del mundo
y a su reino eterno. Esta definición de comillas es de la concordancia Strong. Por contexto, también se llama a la iglesia desde la antigüedad una asamblea o una congregación que tiene un lugar y una reunión donde se comunicaba de manera especial Dios. Él podía comunicarse de muchas maneras y lo podía hacer. De hecho, la gente a veces, y la mayoría, hemos sido redargüidos no exclusivamente por un momento y un lugar para ser llamados a la iglesia cristiana. Hemos sido convencidos de pecado, redargüidos de caminando en las calles sin que nadie nos habla. Pero si hay una siembra en nosotros de alguna palabra que Dios ha dado. Aunque Saulo de Tarso, Dios se le apareció en el camino y directamente le habló. Entonces, la iglesia del Señor, la congregación, es donde Dios se comunica de una forma particular y especial. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros escuchemos la voz de Dios en un parque, escuchemos la voz de Dios o el llamado de pronto en medio de multitud, como dijimos del apóstol Pablo, no obstante, así como el apóstol Pablo, ya por el bautismo con el Espíritu Santo somos parte de la iglesia y Dios nos va a llevar a tener comunión con ella, como pasó con Saulo de Tarso, que fue a casa de uno llamado Ananías, donde le impuso la mano y recobró la vista, y allí fue confirmada su salvación o su conversión, y de ahí en adelante involucrado para siempre, no como alguien que permaneciera por oír la voz en cualquier lugar afuera, permaneciera en ese mismo estado o condición. La iglesia del Antiguo Testamento se reunió expresando la idea fundamental que eran pueblo que pertenecía a Dios, y eso es lo que pasa con un creyente que nace de nuevo. En ese orden de ideas, la iglesia son las personas llamadas desde afuera por Dios que se reúnen permanentemente, y ahí que hoy día sí que vale el énfasis que voy a dar, que se reúnen permanentemente y presencialmente, a menos de que la persona tenga efectivamente una condición que no le permita ser parte de ella, de la iglesia. Romanos 16:5, el apóstol Pablo dice: saludad también a la iglesia de su casa. Se reunían muchos creyentes. En Romanos 16 hay una larga lista de ministerios y va más allá de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Tiene una doctrina, tiene una alabanza, una adoración y un compartir entre varias personas de diferentes apellidos, y por supuesto con la idea siempre que tenemos diferentes idiosincrasias, diferentes regiones. Nos reunimos, y como en el futuro, de forma apocalíptica, de toda lengua y nación. No es, porque hago el énfasis, no es que si yo me reúno con mi papá y me reúno con mi hijo, ahí estamos 3 generaciones y entonces eso ya es netamente iglesia. Es podríamos decir, una expresión también de lo que podía ser iglesia, pero congregación tendremos y un lugar donde reunirnos y estar bajo unos ministerios, como él dijo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no caigamos en el error, para que unos con otros nos edifiquemos mutuamente. Es claro que no queda el concepto en que 2 o 3 puedan ser iglesia. La iglesia, aunque es universal, se dinamiza por medio de congregaciones. Hay congregaciones locales pequeñas, medianas, grandes, de 50 personas, más o menos, bueno, puede ser menos, puede ser un poquito más, de iglesias medianas o un poquito más grandes que las pequeñas de 200, 300, iglesias medianas a partir de 500, de 1000. Bueno, no soy quien para clasificar el número de miembros para establecer qué tipo de iglesia es. Y las mega iglesias también se incluyen dentro de este concepto de iglesia, y se reúnen y Dios se dinamiza y la palabra de Dios corre por medio de estas congregaciones con el fin que cada una de ellas esté ligada al Señor y cumpla su función propia. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué característica tenían estas personas, la iglesia de Dios que está en Corinto, que eran muchas iglesias? Dice Pablo: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cada iglesia en el mundo con dichas características de sus miembros hace parte del cuerpo de Cristo, por medio del cual Dios se manifiesta de forma especial y por supuesto particular. Efesios 1, 22 y 23 nos va a decir que Él es la cabeza de esa iglesia y que todo está sometido bajo sus pies, y que hay un poder y que hay una autoridad. Leamos Efesios 1, 22, 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efectivamente, hay un poder espiritual en la iglesia, quien por medio de Jesucristo da testimonio y va haciendo bienes, va sanando y va haciendo luz y sal de la tierra. Bueno, y la pregunta también sería: ¿qué relevancia puede tener el tema sobre la naturaleza de la iglesia? La iglesia ha sido sobrevalorada en cuanto a su manera de influir, es decir, como lo que expresé anteriormente, como no la expresión del reino de Dios, sino el reino de Dios y la iglesia, y nos jactamos de la iglesia, y es algo pues que deberíamos revisar y tener mucho cuidado de acuerdo al texto que hemos o los textos que hemos hablado, la centralidad que tiene el reino de Dios en la persona de Cristo. Y por otro lado, menospreciada en cuanto a su oficio e importancia, como otro sector le quita los méritos y el alcance que ella tiene, la total relevancia que tiene. Algunas analogías, además de la de cuerpo de Cristo, nos ayudarán a entender su naturaleza. Quizás un par no más de ellas. La iglesia es como un templo o edificio. Primera de Corintios 3:10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Todas las generaciones tienen una responsabilidad en cuanto a seguir este legado que el Señor nos ha transmitido, el ser iglesia con todas sus funciones y tareas. Y también
Particularmente, cada iglesia es responsable de continuar y de mantener la unidad de la fe. Un Señor, un bautismo, un Padre que es en todos, por todos y sobre todos, como dice Efesios capítulo 4. También la iglesia, la Biblia le da el título de la familia de Dios y sería la última figura. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego de hablar de estas dos analogías, somos instados hoy a que no olvidemos que hemos venido a ser parte de la iglesia de Cristo durante todos los siglos. Aquella iglesia con sus creyentes que, como vimos, han partido y que ya están en los cielos, que en sus épocas lucharon por mantener la fe, llenas de gozo, que no se doblaron ante la tribulación, ante la angustia, que perseveraron, que contendieron ardientemente por la fe, pero que ya no están. Esa es la llamada iglesia triunfante. Y que nosotros ahora, y todas las iglesias y en lo sucesivo, somos parte de la iglesia llamada la iglesia militante, que lucha por sobrevivir, que otra vez en turno defiende su doctrina y se esfuerza por cumplir el propósito por el cual ha sido llamada, para un día reunirnos con nuestro gran rey, la iglesia, con esa iglesia triunfante, y ahora ser nosotros no la iglesia militante, sino estar en el mismo estado de ellos. Termino con este texto, Hebreos 12, 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, decía el autor de Hebreos, hablando de el lugar que en la antigüedad el pueblo se había acercado, y con el símil de ahora o en la aparición del Señor Jesucristo, nosotros, entonces dice, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a Él nos hemos acercado, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿De dónde surge la iglesia y cuál es su naturaleza? ¿Cómo es vista la iglesia dentro de los muros de la fe cristiana? Bueno, hemos compartido varias cosas. La iglesia es un lugar donde, como nacidos de nuevo, recibimos y conservamos nuestra fe y esperamos su segunda venida. El tema: naturaleza de la iglesia. Bendiciones. Los invitamos a que se pongan de pie para que iniciemos este momento de alabanza y cantemos juntos. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí.
seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le